Good evening, everyone. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Music Talks. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener un invitado de lujo, el maestro Rafael Padrón. El maestro Rafael Padrón es originalmente de La Habana, Cuba, y tiene una carrera increíble, comenzando desde la época de 1980 en La Habana, donde comenzó su formación a nivel académica, y luego se extendió por diversos países del mundo que incluyen tanto competencias internacionales como conciertos en Costa Rica, Panamá, Austria y muchos otros lugares de Europa y alrededor del mundo. El maestro Padrón ha tocado con muchas sinfónicas en muchos lugares como Costa Rica, Panamá, como lo mencioné anteriormente, y otros lugares del mundo. Um, Adicionalmente, dentro de sus estudios académicos, podemos ver que el maestro Padrón se formó en el Peabody Conservatory, donde obtuvo su grado de Performance Diploma, con el renombrado profesor Manuel Barruecos. La verdad es que es un placer para mí tener en esta noche al maestro como parte de uno de los invitados especiales, perdón, al maestro Rafael Padrón, donde la verdad es que la carrera de él es una carrera única, y, y actualmente él figura como el principal profesor en la Universidad de Miami. Entonces, le damos la bienvenida al maestro Rafael Padrón. Muchas gracias por estar acá. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí en esta cuarentena, pero bien. Oh, qué bueno. Creo que estaba el micrófono ahorita muteado, pero qué bueno saber que se encuentra muy bien, maestro. La verdad es que muchas gracias por haber aceptado estar acá conmigo. La verdad es que en torno a todo lo que está aconteciendo en este momento, decidí abrir esta oportunidad de compartir con grandes amigos eh, diferentes formas de ver la música, todas esas experiencias que son importantes, tanto para futuros estudiantes como para muchas personas que no conocen toda la trascendencia que hay detrás de muchos grandes artistas que tenemos tanto en Estados Unidos, inmigrantes, como en los países latinoamericanos, Europa y a todo alrededor del mundo. Entonces, cuando pensé en la oportunidad de hablar de la temática de la guitarra, primero que nada, Cuba surge como uno de los hotspots, como llamamos en inglés, de la guitarra, ¿verdad? Existe una formación que está directamente relacionada a la escuela española, a la escuela Tárrega, que fue evolucionando poco a poco. Podemos mencionar muchas cosas interesantes para las personas que no conocen los antecedentes, que tenemos que comienza desde la época cuando Hernán Cortés llegó en 1492 a Cuba. Luego tenemos diferentes variantes que van surgiendo de agrupaciones y todo lo demás. Hay una esencia muy importante que hay que mencionar, que es el tema de la influencia que los esclavos que traían los españoles de África iban trayendo igualmente, iban aportando, que es un tema muy importante a nivel cuando se estudia salsa, pero eso también nos influyó mucho en lo que es el estudio de la guitarra, ¿verdad? Entonces,
tenemos otra influencia muy importante para los que no conocen, como ha influido en todas partes del mundo, que fue el tema de la imprenta a finales del siglo XVIII. Entonces, pero luego de eso comienzan a darse distintas integraciones dentro de Cuba, como un lugar de paso, básicamente en ese entonces, que hacen que la cultura cubana surja, ¿verdad? Que haya un aflorecimiento de la cultura. Entonces, en el siglo XX ya inician las primeras influencias de la escuela de Tárrega, ah, bajo la influencia de Luis de Soria, que era un estudiante un amigo de Tárrega, que viene de Almería, de España, ¿verdad? Y luego viene la formación de Pascual Roche y Gelabert y todos estos importantes estudiantes, pedagogos y todo lo demás de la guitarra clásica cubana. Entonces surgen muchas cosas importantes a nivel político y social en Cuba, pero uno de los elementos más importantes fue la fundación de la Escuela Nacional de las Artes en 1952, en donde eso influyó a un sinnúmero de compositores, intérpretes, y probablemente igual influyó en cierto modo en lo que es usted hoy en día, ¿verdad? Esto pasó en 1952. Entonces, si bien es cierto, influyó a personas como Leo Brauer y todo lo demás, pero ¿en qué momento y cómo fue esa infancia de Rafael Padrón y cómo fueron sus inicios en la guitarra? ¿Fue fácil? Bueno, primero que todo, Gustavo, te agradezco muchísimo la invitación a este programa tuyo. Me parece una cosa increíble y te agradezco que hayas contado con mi presencia. Bueno, yo no había nacido en el año 1952, pero sí soy un resultado de toda esta época. Vale decir que maestros como de los que me acuerdo cuando era niño, que Jacques Nicola era el padre de la guitarra, de la Escuela Cubana de Guitarra. Este fue un señor que estudió en España con el gran Emilio Pujol, que es una de las escuelas más consideradas desde el punto de vista de la guitarra clásica en el mundo, y fue un precursor de la técnica, o sea, viniendo de Llobet, viniendo de todos los maestros de Tárrega, y fue el ducto, o sea, la conexión de la guitarra clásica española a la cubana. Yo en mis estudios, primeramente quiero decir que siempre quise ser músico popular. Mi idea era, nunca había oído una guitarra clásica en mi vida. En el año 1978 empiezo a estudiar guitarra en la Escuela Provincial de Arte de Pinar del Río. Allí estudié con el maestro Edesio Alejandro Rodríguez, que hoy es un rockero famoso en Cuba. Un gran músico a quien admiro muchísimo. Y recuerdo que el primer concierto que vi a los 12 años fue a Paco de Lucía, cuando Paco de Lucía tenía 27 años. Ese fue mi primer encuentro con la guitarra española. Maestro, o sea, mi primer concierto en mi vida fue Paco de Lucía. El primer concierto que usted asistió. Exacto, Okay, así. Okay. Habíamos 32 personas en el Teatro Milanés de la provincia de Pinar del Río, donde yo estudiaba, y éramos los 32 alumnos de guitarra de la Escuela Provincial de Arte de Pinar del Río, que fuimos a ver a Paco de Lucía en el año 1978. Pero nada más y nada menos que Paco de Lucía. O sea, puedo imaginar cómo pueden... Yo salí de ahí y decía, yo salí de ahí y dije, yo quiero hacer esto. Sí, fue increíble. Una experiencia increíble. Entonces, a los 12 años, el maestro Padrón ya estaba en unos estudios formales de guitarra, aunque popular, pero ya estaba en un estudio formal. No. Me expresé mal. 5 años antes, yo estudiaba guitarra con un maestro de barrio y lo que tocaba era música popular. Okay. O sea, básicamente cantaba y me acompañaba con la guitarra. Exacto. Pero no sabía absolutamente nada de la guitarra clásica hasta que llegué a la escuela. De hecho, hay una anécdota muy graciosa, que yo soy zurdo. Y cuando llegué a la escuela, yo tocaba la zurda.
o sea, con la guitarra con las invertidas. Y yo tocaba la guitarra y me dijeron que tenía que o cambiar las manos o cambiar de instrumento. Me ofrecieron tocar el fagot y yo le dije, no, yo prefiero cambiar las manos. Entonces así empezó ¿cómo se dice? Mi journey en la música clásica. Okay. Nunca se me olvida que mi maestro tocaba la Frescobalda de Frescobaldi, en la obra del renacentista español de clave, pero arreglado a la guitarra por Segovia. Y yo dije, y el 7 de Villalobos, nunca se me olvida. Esas dos piezas marcaron mi interés por la guitarra clásica como tal. El estudio 7 de Villalobos y la Frescobalda de Frescobaldi. Y ya a una temprana edad, que es algo maravilloso, ¿no? Entonces sí. Luego que escucha el maestro Padrón a nada más que nada menos que Paco Lucía, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la carrera del maestro Padrón? Bueno, yo me enamoré. Bueno, yo siempre estuve enamorado de la guitarra, pero me enamoré mucho más. O sea, yo vi eso y esa energía que hacía Paco, que es única, que te enamoras o te enamoras. Y yo simplemente, o sea, dije, yo quiero hacer esto. Claro. Yo cada vez que toco un concierto me imagino, o sea, no siempre es así, pero me imagino ese señor con una camisa blanca y un pantalón negro que lo cubre una luz en el escenario, solamente eso. Y es una cosa fabulosa, es una magia que creo que nadie la tiene. Sí, claro, es que Paco tenía esa magia, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, o sea, y lo que hablaba inicialmente, el rol de tener guitarristas que inspiran a nuevas generaciones, y que en este caso usted definitivamente tiene un papel importante, y por eso quería entrevistarlo, tener la oportunidad de compartir con nuevas generaciones, con personas en América Latina que muchas veces no tienen acceso, o digámoslo, que directamente a usted o a muchos otros maestros por diversos motivos sociales o económicos o cualesquiera que sean, ¿no? Entonces es importante, digamos, que poner la oportunidad de tener accesible este tipo de información. Entonces luego de eso el maestro Padrón sigue estudiando furiosamente. ¿Cuántas horas estudiaba el maestro Padrón en aquel entonces? Estudiaba muchísimo porque tenía la desventaja de que, como te conté, era zurdo. Y bueno, tocaba la guitarra a los zurdos, todavía soy zurdo. En este caso tocaba la guitarra a los zurdos y el esfuerzo mío era superior a mis compañeros porque tenía que rebasar una dificultad que... Pero bueno, sirvió de algo. Yo creo que pudo más el amor que le tenía a la guitarra que la dificultad de cambiar las manos. Claro que sí. Y estudiaba muchísimo, estudiaba 7 horas, 8 horas. Trataba de hacer lo más posible, o sea, y empezando desde el principio, empezando de cero. De cero. Y fue muy bonito, fue una época muy bonita, la recuerdo con mucho cariño. Me surgen dos preguntas interesantes en base a esta disciplina que usted tenía. Número uno, ¿cuál era la disciplina que tenía el maestro desde un principio? Y número dos, en ese instante ya Cuba estaba o inicios de toda la tragedia que ha pasado luego socialmente. ¿Qué tantas dificultades representaban, por ejemplo, tratar de estudiar tan férreamente? ¿O eso era lo que realmente, por decirlo así, el gobierno quería, que los estudiantes estuvieran enfocados en sus estudios? ¿Cómo era la situación social en base a eso, ¿no? Si era fácil o no. Bueno, partimos de que yo no vivía en la ciudad donde estaba la escuela. Yo tenía que estar becado en la escuela, o sea, vivía en la escuela por 5 días de la semana, y dejé mi casa cuando tenía 11 años. O sea, no porque fui a estudiar. La educación en Cuba es muy... en esa época era muy organizada, en el sentido de que habían 14 escuelas de nivel elemental en todo el país. Eran 14 provincias, cada provincia tenía una escuela de arte. Después tenía una escuela de nivel medio, que era la famosa Escuela Nacional de Arte, que yo también estudié ahí, y una universidad,
que impartía clases. Yo siempre digo que era un sistema piramidal. O sea, era grande debajo y iba subiendo, subiendo. De hecho, solamente 3 personas o tres estudiantes tenían derecho a entrar, tenían el cupo a entrar en cada uno de los años de la universidad. O sea, eran 3 alumnos de guitarra, 3 alumnos de violín, 3 alumnos de piano, 3 alumnos de canto, 3 alumnos de... O sea, solamente esas personas podían estudiar regularmente. O sea, la competencia era muy grande. En aquel entonces, ¿cuántos aplicantes podrían haber en la universidad? Bueno, normalmente habían de 15 a 20 estudiantes por año que se graduaban de los estudios de nivel medio. O sea, y solamente 3 podían entrar a estudios regulares. ¿Quiénes fueron esos 3 que entraron cuando usted entró? Oh, eso es increíble. Iliana Matos, que es mi gran amiga. Claro, Iliana. Iliana Matos y un amigo que está acá ahora, que por cierto uno de sus estudiantes estaba en el competition del Exequo, Ricardo González, que es un tremendo músico, un tremendo cantante siempre hablamos de él. Fuimos nosotros 3 los que entramos en ese año. Ok, muy bien, qué interesante, qué pequeño es el mundo. Sí. Entonces, usted entra a la universidad y se gradúa de la universidad, ¿verdad? En Cuba. Me graduó. Muy bien. Año 1991. 91. Qué interesante. Ha llovido bastante. Sí, wow. Y entonces, ¿cuántos años tardaron hasta que usted logró venir a Estados Unidos y estudiar? Bueno, yo tuve yo realmente fui a Chile en el año 1993, 2 años después que me gradué. Fui a una competencia, a Luis Sigal, que era una competencia que había en Chile. Y desde ese momento dejé Cuba, me fui después a Venezuela. Ahí conocí al maestro Alirio Díaz, estuve con él, una experiencia increíble. Conocí la música venezolana de la A a la Z y fue una experiencia impresionante. O sea, me encanta la música. ¿Esto fue en qué año me dijo? Año 1993. 93. Entonces, en Venezuela ya existía el tema de... ¿Cuándo comenzó el chavismo? Ahorita se me escapa. No, en el 98. En 98. Ok, entonces eran los mejores años, la época dorada entonces en Venezuela, que lo que le llaman, ¿no? Que había una... Sí, bueno, yo básicamente me enfoqué en la parte cultural y era genial. Era un beber de ese folclore que es tan rico, de esa... Yo soy fanático de Simón Díaz, yo soy fanático de la música tradicional, del joropo, del vals, de la música llanera. La siento como mis raíces. Cuando oigo flamenco, me llega. O sea, es algo que es parte de nosotros, el folclore. Y el folclore no solamente venezolano, el folclore argentino. Yo estudié muchos años con un maestro argentino, por 8 años. Y era increíble. O sea, yo crecí con eso, bebiendo de esa fuente, ¿no? ¿En dónde estudió con el maestro argentino? En Cuba. En Cuba. La guitarra cubana tiene mucha influencia, y discúlpame que me desvíe un poco del tema. No hay problema. La guitarra cubana pasó un efecto que creo que, o pasó algo que fue muy importante, la figura de Leo Brauer, haciendo estos festivales que eran cada 2 años, desde el año 1982, yo tenía 16 años. Nosotros nos nutrimos de muchos maestros que en ese momento, Costa Copcioli, vino a Cuba, vino Alirio Díaz, vino Antonio Lauro, vino la mimita María Luisa Nido, estuvo viviendo en Cuba y enseñando en Cuba. O sea, venían los grandes músicos de todo, a lo mejor se me escapan, desde John Williams hasta Pepe Romero. Andrés Segovia pude ver también que estuvo. Andrés, bueno, ni hablar. Bueno, yo no vivía en esa época, pero, o sea, no vivía no había nacido, pero estuvo de Andrés Segovia, Saín de la Maza, Agustín Barrios, Mangoré, que es el famoso preludio de la catedral, lo compuso inspirado en la Catedral de La Habana.
Es el primer movimiento que fue incorporado años después. Eh, y bueno, como te decía, hubo un movimiento tan grande. David Russell estuvo en Cuba también, impartía en clases magistrales y nosotros veíamos todo eso. Paolo Paolini, Wolfram Lemley, todos los maestros que en ese momento estaban en la cúpula, por decirlo así, de la guitarra mundial. Fue una cosa muy nosotros nos nutrimos de todo eso. Sí, y es que... Además de los concursantes que vinieron. Es que es interesante. Vino la niña Luis Siderio, por ejemplo, con 16 años, que tocaba como toca ahora. Claro, claro. Y es que es muy interesante ver toda digamos que todo el desarrollo musical a nivel de calidad humano que se exportó de esa época. Que si lo comparamos a lo que se exporta hoy en día, no es tanto, aunque se sigue exportando. Porque sabemos muy bien todas las situaciones sociales por las que se atraviesan hoy en relación a lo de aquel entonces. Pero entonces la verdad es que lo interesante es que usted termina en Estados Unidos, estudia su maestría. ¿Cómo fueron esos estudios de maestría luego de haber estudiado tanto con tantos maestros y estudia con el maestro que es el maestro de los maestros, ¿no? Bueno, la vida te lleva por caminos increíbles, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando me preguntan, a mí muchos estudiantes míos me preguntan, maestro, ¿usted cree que se puede vivir de tocar la guitarra? Y yo siempre le hago la anécdota de que mi vida ha sido o sea, no sé cómo explicarlo, porque yo llegué en el año 1998 a Estados Unidos y durante un año estuve trabajando en algo que no tenía absolutamente nada que ver con la guitarra y mucho menos con... O sea, tuve que aprender a pintar casas. No sé si hablamos de esto alguna vez, pero creo que es una anécdota. Y fue como de película, ¿no? Una vez de estas que llevo de pintar, pintaba en un edificio, llego a mi casa y me encuentro una nota de mi esposa que decía que había una reunión de una alianza de guitarra que iban a hacer un concierto y que estaban todos invitados a tocar. Yo llegué de pintar ese día y vi la nota, no sabía dónde quedaba la Universidad de Miami, porque mi trabajo ahora. Y fui allí, llegué de última hora, ni siquiera saqué la guitarra, me prestaron una guitarra, toqué. Y vino un señor y se me acercó y me dijo, yo creo que deberías proponerte estudiar en el norte. Esta es una anécdota que la hago y la voy a compartir porque me parece interesantísima. Este hombre resultó ser un hombre de 70 años que compró un auto y me manejó a Baltimore para asistir a un masterclass de Manuel Barrueto. ¡Wow! Para mí era una cosa sin precedentes. O sea, conocer a Manuel no se me olvida nunca. Era como ver a Dios, ¿no? Llegué allí, Manuel me atendió súper bien. Hablé con el dean de la universidad en ese momento, de Peabody Conservatory of Music, que en ese momento regresaba de Cuba y venía emocionadísimo de Cuba. Y se dieron condiciones que llevaron a que yo estudiara en Peabody a los 33 años. 33 años. Disculpe que lo interrumpa en este punto, sí, porque me causa interés. ¿Soñaba usted estudiar con él en algún momento, como él es tan gran referencia para tantos músicos, tantos guitarristas clásicos? Sí, bueno, Manuel, o sea, para serte sincero y no mentirte, Manuel, para nosotros en Cuba, o sea, estando en Cuba, oíamos todos sus CD, todos sus casetes en ese entonces. Y para nosotros era un ídolo, o sea, para nosotros era lo máximo, o sea, Manuel era un dios, o es. y para nosotros
Cuando ese hombre me dijo, ¿tú quieres conocer a Manuel Barreto? Yo dije, bueno, no sé, era como ir a conocer, no sé, imagínate, era lo máximo. Claro, claro. Y, y claro, nunca, no, ni soñando, o sea, eso fue un sueño, esto que te estoy contando es un sueño de mi vida. Un sueño que Y se de, convirtió y en una de, y de maestría. ahí me permití soñar. Claro, claro. Dentro del proceso que usted cuenta que fue difícil y que quizás, quizás todos los latinos que venimos de Estados Unidos de algún modo u otro atravesamos por esa transición de que las cosas se tornan difíciles a veces, y más si eres músico, porque digamos que bueno, hay tantas limitaciones. El tema de pintar, cuando acaba el día no quieres hacer nada con tu instrumento, por ejemplo. Después, Bueno, yo soy una persona, discúlpame que te interrumpa, yo soy una persona que necesita tocar la guitarra. Yo necesito tocar la guitarra para mí. O ujú, sea, yo no, yo no, yo no, me encantaría tocar conciertos, pero yo realmente disfruto mucho tocar la guitarra para, sí, exacto. para Sí, mí. O sea, y es una necesidad imperiosa para mí. Yo paso 3 días sin tocar guitarra y, y ya me pongo de mal humor. Es una adicción. sí, claro, claro. Se dice que los instrumentos pueden El ser alma lo adicción. necesita. Exacto. Pero bueno, Sí, a donde iba era, es que bueno, que todos pasamos por esas transiciones que a veces pueden ser muy difíciles o todavía seguimos pasándolas. claro. Pero digamos que hay una luz al final del camino, como podemos ver en el caso Por suyo. supuesto. Y entonces me es muy importante para mí pensar cuál es esa palabra que el maestro Padrón le daría a muchos estudiantes que o están pensando en venir a Estados Unidos o irse a Europa, no importa dónde sea, pero buscando nuevos nortes para su música, con su instrumento. ¿Cuáles son esas cosas que usted cree que son importantes para mantener esa energía, esa pasión, ese amor por el instrumento? No importa qué, ¿no? Yeah. Bueno, yo creo que la pasión, como tú decías, la pasión es muy importante y soñar. O sea, yo siempre, yo soy un soñador. Yo soy una persona que sueña constantemente. Yo sueño los programas, yo sueño qué quiero tocar, yo sueño qué obra me gustaría tocar, qué obra se oiría bien, qué obra, eh, no sé, qué obra yo disfrutaría tocar. O sea, yo siempre estoy visualizando y soñando en cosas. Yo creo que esto es un arte de soñar, es un arte de darlo todo a cambio de nada. Es un arte que te tiene que gustar muchísimo. Te tiene que gustar muchísimo. Y el que le guste, y yo creo que el que tenga la vocación y los deseos, va a llegar lejos. No importa las vicisitudes, no importa el, las cosas que tenga que pasar a través Siempre hay un lugar en el túnel, porque cuando amas algo, yo soy de la opinión, cuando crees en algo y cuando amas algo de verdad, o sea, con pureza, yo creo que se hacen los caminos. Claro, Es claro. difícil, no quiero decir que sea fácil. Es muy difícil, muy frustrante muchas veces. Hay momentos en que dices, ¿qué hago? Yo mismo dudé muchísimo durante, durante momentos a través de mi carrera de qué hacer, de qué dedicarme. Ujú. Porque, pero al final siempre iba a donde mi pasión me llevaba, a donde yo creía que era donde me hacía feliz. Eso era todo. Entiendo. Y en base a eso, la parte pedagógica detrás del maestro Rafael Padrón para incitar tanto a los estudiantes o digamos que algún profesor viene a usted y dice, tengo problemas con mis estudiantes, no sé cómo inspirarlos, cómo hacerlos que le nazca esta pasión, ¿no? Cómo usted, digamos que apoyaría a esos profesores, a esos que están, muchas personas en Latinoamérica que son muy buenos pedagogos con la guitarra, pero siempre tienen la limitante o cultural, social, gubernamental, ética, etcétera, de empujar a esos estudiantes a que salgan. Y entonces se sienten atados de manos muchas veces. Y no tenemos qué hacer como pedagogos. Y entonces a veces uno que está fuera o que digamos que ya ha estado en esa situación,
sabe qué decirle, ¿no? Y la verdad es que me causa mucho interés cuál es su punto de vista en ese sentido, de qué decirle a esos pedagogos. Bueno, yo creo que el estudiante, como te decía antes, tiene que gustarle lo que está haciendo. Ese es el primer paso, porque si no, realmente en su yo, en su persona, no tiene esa pasión, no tiene ese hambre de hacer algo con el instrumento, es bien difícil. Eh, la palabra motivación es muy difícil, es muy... eh, motivación, motivación significa probar algo. O sea, a mi modo de ver, motivación significa que tú tienes que mostrarle el camino a alguien de que esto puede ser bueno. Ujú. Y eh, yo creo que es la música, o sea, yo me baso en la música. La música es el principio. Me baso en la música, en la belleza de la música, en en los uh, momentos que sentimos con la música, la, las sensaciones, eh, o sea, la inspiración. O sea, yo puedo desde un pianísimo, un pianísimo que hace una orquesta o que hace un guitarrista, un vibrato, eh, una música increíble que te lleva y te transporta. Yo utilizo todos los medios de, de expresión posible a la hora de motivar a un alumno, Ujú, ya ujú. sea con una obra, ya sea con un pasaje, ya sea con un intérprete. Eh, yo trato muchas veces yo creo que De conectar. de conectar y de crear sensibilidad por lo que hacemos, Ok. de cuán bello puede ser y cuánto podemos transmitir. Claro, claro, qué Eh, lindo. que somos únicos, o sea, yo siempre le digo a mis alumnos, tenemos la capacidad de controlar una audiencia de cientos de personas o de décimas de personas, o sea, lo que sea. Claro. Tienes la capacidad de controlar la respiración de esas personas, de que respiren contigo tocando, Ujú, eh, de que vibran cuando estás tocando. ujú, ujú, ujú. Ya Sí, lo decía Rubinstein, es una conexión con la audiencia que es única, o sea, eso no se manifiesta en ninguna de las otras artes. Tú puedes hacer teatro, estás hablando, tú puedes pintar un cuadro, está ahí, tú puedes hacer una película, la editas, está allí, puedes hacer un disco y está allí, pero el hecho de esa confrontación, de esa interacción con el público a la hora de hacer un concierto, y más nosotros con un instrumento tan de bajo volumen, ujú. poder interactuar con una audiencia y que vibren contigo y que acompasen contigo, me parece una cosa extraordinaria. Yo creo que vale la pena hacerlo. Claro, claro. Y definitivamente que es la parte importante detrás de las artes que se percibe aún y algunas veces se pierde en algunas sociedades que podemos ver hoy en día que le dan muy poco valor a las artes. Y para mí, volviendo al tema de Cuba, es muy interesante ver en esta época, por todas las influencias europeas que existían, cómo podían ver la importancia de tener estas buenas instituciones para arte y vemos resultados tan buenos como es el caso suyo, maestro. Y entonces igual me nace y me causa el interés de saber cuál es la perspectiva del maestro Padrón acerca del futuro de la música. Y más que nada para los guitarristas clásicos, si nos podemos a pensar la actualidad, o sea, esta situación que estamos viviendo del COVID-19, se ha dado la oportunidad para ser muy creativos con muchas cosas, pero a la vez establecen realidades claras que ya venimos viendo. Por ejemplo, el tema de ser un guitarrista de concierto, como se le denomina muchas veces, de hacer tours. Si antes era una opción muy remota, con la situación actual de COVID casi desaparece. Y entonces, igual nos hace falta por esa parte emotiva que usted dice que no es que lo hacemos por dinero muchas veces, aunque es necesario para comer arroz con frijoles, como decimos, pero esa Sí, conexión nos hace falta, ¿no?
Entonces, entonces me causa mucho interés saber que, porque todos estos días libres, probablemente usted igual que yo y muchos otros, pensamos y nos estamos preguntando qué va a pasar, ¿no? Y también nos surgen ideas de que ya era necesario un cambio. Era necesario un cambio de ver cómo reestructurar todo para que los artistas puedan tener más apoyo de todos los puntos de vista. Y la verdad es que es un tema preocupante, pero a la vez inspirador de venir con nuevas ideas, ¿no? Sí. Eh, definitivamente este momento que estamos viviendo actualmente es único. O sea, yo creo que nadie se imaginó lo que podría pasar con esta situación. Yo creo que ha sido un momento de reflexión desde todo punto de vista. Eh, ha sido un choque, ha sido una transformación del ser humano como tal, ¿no? Eh, de ver qué es lo necesario y qué es lo que se necesita para vivir. Yo creo que sin temor a, o sea, sin temor a estar diciendo lo que hay que hacer, ni mucho menos, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista de mi experiencia. Es un momento de reflexión, de un momento de decir qué es válido y qué no es válido, o qué es importante en nuestras vidas y qué no es importante. Pasa por la cuestión de saber cómo encauzarnos en nuestras vidas desde el punto de vista de nuestra profesión, que es tan difícil. O sea, esta cuestión de que se suspenden conciertos, se suspenden competencias, se suspenden festivales, se suspenden todo. O sea, estamos en cero y no se sabe cuándo. Lo peor de eso es que no se sabe cuándo va a empezar. Exacto. O terminar también. Es un poco aterrante, pero a la misma vez yo creo, como te decía, yo creo que es un momento de reflexión y es un momento de preguntarnos qué queremos y qué queremos hacer con nuestras vidas, desde el punto de vista profesional hablando. Yo particularmente me siento que tengo que desarrollarme desde el punto de vista musical hablando, desde el punto de vista técnico, de crear cada vez más, de sentir que esto no se acaba, que hay que seguir trabajando, porque a veces la vida misma ante el COVID-19 nos lleva a muchas cosas que no nos daba tiempo a ver. Sí, definitivamente. Yo creo que esto ha sido por ejemplo, si no hubiese sido por COVID-19, no estuviéramos hablando tú y yo ahora de estas cosas. Exacto. Entonces yo creo que toda crisis o todo problema tiene un resultado positivo o una parte positiva. Y sin lugar a dudas es un momento de reflexión, es lo que puedo decir. Y creo que la música y los guitarristas tenemos que crecer, tenemos que ser mejores músicos. Los guitarristas tenemos que irnos más a la música y dejarnos de tantos malabares. Y de irnos a las cosas preciosas que tiene la música. Y yo creo que va por buena corriente, va por buena corriente. Los jóvenes están en esa frecuencia, están haciendo música contemporánea, están haciendo cosas interesantes. Yo creo que en la medida de lo que veo, mis alumnos mismos siempre tratan de hacer cosas nuevas, yo siempre los exhorto a eso, a que hacer cosas nuevas, porque tenemos que salir, o sea, tenemos que evolucionar desde el punto de vista musical, artístico hablando. Tenemos que reinventarnos como músico de concierto, como entertainer. Yo creo que también lo que era Segovia, lo que era John Williams, lo que era Yepes o Alidio o Julian Bream, ya fue una época y yo creo que ahora hay que tomar las riendas y enfocarnos en otras posibilidades que tiene el instrumento como tal. Yo creo que se están haciendo buenas cosas. Claro, porque usted mencionó antes que el tema de la limitante del volumen, pero hoy en día con la tecnología
se presta para hacer nuevos ensambles, nuevas colaboraciones que antes no se podían. Exactamente. Y la verdad es que eso, desde el punto de vista creativo, es muy importante, aunque hay muchos maestros que se niegan a la integración, a la colaboración. Si eres guitarrista clásico, solamente puedes tocar música clásica y no quieren tocar nada moderno o pop o lo que sea. El maestro Claro. Padrón crea una integración y en la universalidad de la música y no en ciertas tendencias. No, yo creo en la música buena. Ok. Música buena puede ser flamenca, puede ser rock, puede ser eh, salsa, puede ser jazz, puede ser todo. O sea, yo creo en la buena música Ajá. y es la que oigo, o sea, la buena música. Muy bien. Dependiendo del momento el- el mood, por decirlo de alguna forma, Ujú. el estado de ánimo que yo tenga, yo siempre oigo, trato de oír la mejor música posible. Muy bien. No que yo crea que es la mejor, pero y siempre trato de documentarme, de saber qué es lo que está pasando con la música, Qué bueno. en todos los géneros. Muy bien. O sea, es muy difícil, trato. Sí. Y siempre trato de que alguien me enseñe. Cuando no sé de algo, digo, y, y siempre colaboramos, ¿no? Alguien me enseña algo, yo enseño algo, y siempre trato de mantenerme ¿sabes? Updated, Ujú, ¿cómo ujú. se diría? Actualizado, sí. Autorizado. Eh, eh, qué importante, ¿no? Es eso que usted acaba de mencionar, porque a veces nos quedamos en alguna época histórica a nivel musical, no avanzamos, no nos integramos, no vemos qué está pasando. Pero, y definitivamente que son una de las cualidades importantes entre los músicos del siglo XXI. Pero volviendo al tema de buena música, ¿usted cree que nos podría regalar algo para toda la gente que está escuchando ahorita y tener el placer de escucharlo tocar un tema más? Ok, vamos a hacer el esfuerzo. Ah, esta es la canción triste de Carlos Fariñas, compositor cubano del siglo XX, nació en el 1936 y muere en La Habana en el 2002. Un increíble compositor. Este tema es una de sus únicas composiciones para guitarra y lo hizo para una película. Un momentico, déjame, se me olvidó poner la música. Bravo, maestro.
No, gracias. Qué bien. Gra- Este, Gracias. Muy amable, muy amable. una de las tantas interrogantes de muchos músicos es cómo un músico logra ser expresivo. Y usted es uno de esos músicos que es caracterizado dentro de su música por ser muy emotivo en la forma que haces los fraseos, en la forma que expresa quién es Rafael Padrón a través del instrumento. Eh, pero la verdad es que a veces me he encontrado con muchas ocasiones de guitarristas o pianistas o no importa el instrumento, muy técnicos, pero sin decir nada. ¿Y cuál es la postura o la forma en que ve el maestro Padrón ese tipo de cosas? Y definitivamente cómo le enseña eso a muchos de sus estudiantes que usted tiene. Quizá vamos de vuelta al tema que mencionó antes, pero quizás hay algo más, ¿no? Que me gustaría que compartiera con los Sí, demás. claro, claro que sí. Yo parto de, o sea, hablando de mi persona, con respecto a hacer música, eh, o sea, yo casi me pongo al lugar de la audiencia. ¿De qué la audiencia diría si tú tocas y no transmites? O sea, para mí lo peor que pueda pasar es que una audiencia vaya, que yo vaya a tocar en un concierto y la audiencia se aburra. Esa es mi mayor preocupación siempre, cada vez que voy a enfrentar un concierto. ¿Cuánto puedo, eh, cuánto puedo atraer o cuánto puedo conectar? ¿Cómo puedo conectar con la audiencia? Y yo siempre creo, hablando desde el punto de vista eh, filosófico, por decirlo de alguna forma, de cómo conectar con la audiencia, de cómo contar. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando yo toco una pieza, yo trato de contar una historia. Una historia que yo me imagino, una historia que me puedo imaginar en ese mismo momento que está pasando eh, y la puedo cambiar. O sea, yo practico eso todo el tiempo. Yo soy una persona que desde que empecé a estudiar la música, o sea, yo puedo hacer dos notas, pero yo necesitaba saber cuál era fuerte y cuál era piano. Necesitaba saber qué era crescendo y qué era decreciendo. Necesitaba saber la intensidad, lo que me transmitía cada una de esas notas, o de la armonía, Y también tuve la suerte de estudiar, de estar muy cerca del canto lírico, en mi formación de joven, y oí mucha ópera, y mucha, que no te puedo decir ahora ni las áreas ni nada de eso, porque, o sea, me sé dentro de la música. Y eso es lo que me emociona, o sea, no te puedo decir ahora tal ópera. La Bohème, por supuesto, la vi 100 millones de veces en vivo, y, y, y iba y oía Pavarotti, que es un monstruo. O sea, yo soy un fanático del canto popular, del canto lírico, del canto de Djavan, el brasileño, me encanta. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Elis Regina, de los brasileños, ¿no? Me encanta todo eso. Me encanta ahora he descubierto a Juan Diego Flores, que es una persona increíble, un cantante que lo mismo te canta una ópera que te canta un curru paloma. No sé si lo has visto. Sí. Es peruano, es genial, es un tipo genial, genial. Un músico de una pasión tan grande. Y yo siempre trato de inculcar eso a mis alumnos, de la belleza de la interpretación, de contar una historia, de las pausas que tiene la música, que la música respira, que la música es un ser vivo, que la música respira, la música necesita respirar, necesita pausa, necesita, ya decía el maestro Brauer, un silencio es música. Y el silencio también es música. Y eso siempre se me quedó, y dije, oh, el silencio es música. Y bueno, y cantar con el instrumento,
Yo creo que eso es muy significativo y se transmite y se siente, se siente. Cuando un buen pianista toca y canta con el instrumento, se siente. Claro, definitivo. Cuando un pianista es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando canta la guitarra, cuando Paco, si te fijas, ve documentales de Paco, Paco decía que él quería ser cantor, que quería ser cantante, cantador. Y como no pudo, él lo quería hacer con la guitarra. Y tú oyes a Paco toca 3 notas y tú sabes que es Paco porque esa pasión, esa intensidad, ese vibrato, ese quejido de la voz, es genial, es genial. Claro. Y siempre me cautivó eso, o sea, en general, ¿no? Yo parto de cantar con el instrumento. Ya lo dice la palabra, es un instrumento que imita la voz. Todos los instrumentos tratamos de imitar la voz humana. Ajá, sí, definitivo. Sí. Y dentro de todo esto, ¿usted cree, o a nivel personal, cuál es el tiempo estimado que usted ha tomado para madurar una pieza, ¿no? Para lograr transmitir ese sentimiento que usted está hablando? Porque es una cosa muy importante, si nos vamos un poquito más a lo específico de quizás algunos estudiantes que están presentes, es que claro, es darse cuenta cuando el repertorio está maduro, tanto para tocarlo en audiencias pequeñas como en audiencias grandes, o de acuerdo al caso. Y igual, ¿cómo se logra comenzar a madurar un repertorio? Porque mucha gente estudia técnicamente, pero nunca se van a esa parte emotiva que usted está hablando de que usted la practica. Bueno, eso, desde mi punto de vista, una cosa está vinculada a la otra. O sea, la práctica, por supuesto, pero yo también creo en la práctica meditada, en la práctica del conocimiento. O sea, yo por ejemplo recuerdo haber estudiado 20 horas 2 días y no haber logrado nada porque no sabía lo que quería hacer. Y yo creo que es muy importante a la hora de practicar y de analizar este tipo primero una guía de un profesor. O sea, tú solo no lo vas a hacer. Hay genios, ¿no? Hay genios pero nosotros estamos muy preocupados por muchas cosas a la hora de la práctica. Que se nos escapan muchas cosas y esta es una de las principales que se escapan. Se escapa la emoción, se escapa la magia de la música, se escapa de dónde hacer un vibrato, cómo hacer un vibrato, se escapa de qué nota debe ser más fuerte y qué nota debe ser más débil, de cuándo hay un acento, y es un instrumento muy difícil y se presta mucho a impresionar con la velocidad. Y entonces, cuando impresiona con la velocidad, todas estas cosas pasan por alto. No quiere decir que sea malo tener velocidad. Me encanta que la gente toque rápido. Tampoco todo puede ser lento, ¿no? Pero yo creo que hay un bagaje y hay un conocimiento que tienes que saber o tienes que aprender y cómo aplicarlo en tu instrumento. Esa es la parte más difícil, esa conexión de conectar lo que tu conocimiento y lo que quieres hacer con el instrumento a la hora de llevarlo a cabo al instrumento, y valga la redundancia. Es bien difícil. A veces me cuesta, a veces yo me doy cuenta de cosas con mis alumnos. Claro. Que yo realmente en mis horas de estudio no me doy cuenta. Con eso te puedo decir. Y después cuando me grabo y oigo, digo, ¿cómo es posible que yo haya hecho de esa forma? Eso no puede ser. Y yo últimamente me grabo. Antes odiaba grabarme porque me daba... No me gusta. Pero ahora siento la necesidad porque veo que a veces creo que está saliendo algo que no es realmente lo que está saliendo. Y es un problema. Claro. Y el conocimiento es así. No sé si tú sabes, discúlpame. El conocimiento es... Tú estás aquí en el centro y mientras más tú sabes, menos sabes. Como diría Einstein. Claro. Me he dado cuenta que mientras más sé, me he dado cuenta que menos sé, o algo así. Hay un bocadillo, una frase de un genio de esto que dice eso. Y yo lo experimento cada día. Cuando más sé, digo, wow, eso no puede ser así. Eso tiene... Sócrates, sí.
Yo solo sé que nada sí, definitivo que a mí, usted ha dado con tantos puntos tan interesantes que por lo menos yo los he también enfrentado, por llamarlo así, porque el tema de grabarse, verse, es como el peor enemigo de muchos músicos y no es hasta que lo hagas muchas veces que ya puedes, digámoslo, enfrentar ese monstruo, ¿no? De decir, ok, um, ya me acostumbro a verme en el video, escucharme en el audio. Y no es hasta que te escuchas que aceptas esos errores o esas cosas que a nivel auditivo pensabas que estabas haciendo algo, pero realmente no consigues el objetivo, ¿no? Exacto, Y entonces, exactamente. Desde atropellar cuatro notas que son iguales y hacer la tercera más cerca de la segunda, se oye terrible. O hacer la nota débil del- de la acentuación, hacer la nota más débil, más fuerte y la débil, y la débil, o sea, la fuerte más débil, que te descuadra todo, que sientes que hay un vacío, que no hay una métrica. exacto. Eh, es torturador, pero bueno, tienes que gustarte, tienes que ser un apasionado. Hasta eso, o sea, la práctica es un esfuerzo, un esfuerzo. Maestro, me causa interés un tema muy singular que he tenido la oportunidad de compartir con otros músicos cubanos. Y es que Ujú. el tema de la música popular hace que los músicos cubanos sean solistas, improvisadores por naturaleza, ya, por llamarlo así. Y hay muchos guitarristas clásicos que se abnegan al hecho de improvisar. ¿Para usted piensa que es una parte importante del guitarrista clásico que hoy en día no se enseña? O Bueno, estás hablando con un improvisador frustrado. A mí me fascinaría ser un improvisador, me fascinaría. Y a veces trato, cuando hacemos fiestas y nos ponemos a tocar y eso, trato de tocar algo y de visualizar algo, ¿sabes? No sé lo que sale, porque no tengo el conocimiento. Otra vez más, ¿no? Hay conocimiento que necesitas para hacer eso. ajá. Pero me encantaría, o sea, me fascinaría. Y admiro muchísimo al que lo hace. Hay un guitarrista, Sí, claro, Petri, sí, claro. Petri Que, Checo. Ese muchacho coge una guitarra eléctrica de jazz y te mueres. O sea, ¿vale? Yo digo, ¿qué haces tocando guitarra eléctrica, clásica? Una vez vino aquí a tocar un concierto y había una guitarra en mi estudio y la cogió y empezó a tocar. Es una cosa fascinante. Con las uñas, fascinante. Una guitarra que tenía la cuerda de 50 años. Empezó a tocar como si fuera jazz y a improvisar y aquello era una maravilla, era una maravilla, una maravilla. Eso es admirable, o sea, y yo no lo veo, o sea, eso mm, debería ser. sí, sí, es que yo he De hecho, conocido. la formación ahora que tenemos en la escuela donde enseño, eh, se trabaja mucho llaman skills o algo así. Eh, es bien difícil bueno, bien difícil y te pone en perspectiva de todo este conocimiento, este bagaje de Ujú. la armonía, de la improvisación, de cómo se improvisa. A mí me Eh, parece eso genial, claro, eso es parte de la música. me cansaba de entender porque usted había estudiado con Manuel Barroco y Manuel Barroco dice idéntico a lo que usted dice, ¿no? Que me acuerdo que escuché una entrevista donde él mencionaba que justamente él nunca ha desarrollado mucho el tema improvisativo, ¿no? Dentro de lo que él toca. Pero igual, recuerdo, o sea, si nos encontramos, recuerde el verano pasado, durante el GFA, tuvimos la oportunidad de compartir con Yamandu y con todos estos guitarristas Claro, que vienen de Brasil, que son tremendos guitarristas, pero hacer el tema de... Douglas, Y increíble sí, también. Douglas improvisando y Uf, toda esta gente son increíbles, ¿no? Este, increíble, increíble, pues, increíble. Gente que vibra. claro, Sí. definitivo. Maestro, ya estamos pasado una hora, así que muchas gracias Wow. a todos los que han estado con nosotros acá. Déjenme ver nomás si hay alguna pregunta de alguien acá que quisiera preguntarle algo, o en inglés o en español, no importa. Y, y si no, creo que podemos ir cerrando. Y nuevamente, mil gracias. Vamos a ver. Tiene muchos amigos acá.
Saludos de Marcelo, Joe, Ricardo González, Emiliano. Saludos a Emiliano. Saludos, Emiliano. Pedro Suárez, Yanelis. Muchas gracias a todos los que han estado por allí. Para que sepan todos los que están ahorita allí y los que quizás en el futuro lo vean, todo este contenido va a ser retransmitido en YouTube para que las demás personas tengan acceso a toda la sabiduría del maestro Padrón. Y muchas gracias nuevamente por haber aceptado la oportunidad de compartir aquí conmigo y con toda la gente que está acá viéndonos. Muchas gracias a todos. Mientras que pueda y dure, vamos a seguir haciendo esto. Quizás todos los domingos, quizás cada 15 días. Y la verdad es que es mucho trabajo, pero el feedback de la gente ha sido muy buena y entonces voy a seguirlo haciendo mientras que se pueda. Así que muchas gracias a todos los que me han apoyado hasta el momento y la verdad es que lo menos que puedo pedir es que compartan el contenido con todas las personas que crean que las conversaciones que tenemos sean relevantes o no. Y que nos sigan, que sigan al maestro Padrón en su social media e igualmente a mí, el maestro aparece como Rafael Padrón, lo mío aparece como Gustavo Zamor y estamos a la orden. El mío básicamente es el mismo en todo, incluyendo YouTube, así que me pueden encontrar de cualquier lado y con mucho gusto estamos a la orden para cualquier interrogante, para cualquier corrección, siempre estamos anuentes a aprender. Y nuevamente, mil gracias, maestro. No, el placer es mío. Muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo hasta Miami, maestro. Hasta luego. Qué bien.